¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien, bueno, hoy estamos haciendo el esperadísimo programa de los números 10, ¿sí? Los números 10 en la historia de la selección argentina en mundiales. El 10 es una referencia de aquel que juega bien, ¿no es cierto? Aquel que tiene panorama, aquel que es el habilidoso y casi siempre es el mejor del equipo. Si nos referimos a la historia, hay que tener en cuenta que no siempre existieron las camisetas numeradas, así que arrancamos directamente en la década del 50, donde empiezan las camisetas numeradas, y el primer mundial de Argentina, presentando un número 10, es en el año 58. Recordemos que fue un mundial espantoso, que perdimos 6-1 con Checoslovaquia. Así que aquel encargado de tener la camiseta era un tal Rojas, que obviamente no es ningún referente para la historia del fútbol argentino. Sí hay que recordar que en ese mundial de 58 aparece el primer 10 referente de la historia en general, que no es otro que Edson Arantes, un Nascimento o Rey Pelé. Pelé es el primer 10 con 17 años que logra la figura de ser un jugador de fama mundial, ¿sí? Un reconocimiento de todo el globo terráqueo, y a partir de ahí el número 10 empieza a tener una referencia en cada equipo que presente su número 10. En 1962, en el Mundial Argentina lo lleva el Nene Sanfilippo, quien era uno de los mejores jugadores argentinos en ese momento, un hombre con gran capacidad de gol, pero que en aquel momento ya tampoco nadie lo quería, como ocurre en estos tiempos. En el año 66, en el Mundial, Argentina presenta a Ratín, de quien ya hablamos en el informe anterior, quien era más bien un volante defensivo, un número 5 que estaba jugando con la 10, pero sí empieza cierta mística a darse debido a que en el partido con Inglaterra Ratín es expulsado y tiene algunos inconvenientes, toca el banderín de la reina, se sienta en la alfombra, cosas que no se podían querer. Todavía no habíamos tenido los problemas que tenemos después con Inglaterra, pero empieza a marcar una tendencia de lo que iba a ocurrir en el futuro. En el año 70 Argentina no ingresa al Mundial para el año 74, y acá con esto quiero dar una referencia de que todavía no teníamos una identidad con nuestro número 10. Es Heredia, un defensor, quien tiene esa camiseta por orden alfabético. Esto nos lleva ahora sí al Mundial, donde empezamos a tener una mística con el número 10, que no es otro que en el año 78, cuando Argentina por primera vez, luego de 48 años, había llegado a la final, sale campeón del Mundial. Y el número 10 era Mario Kempes. Mario Kempes había jugado 3 mundiales, el 74 y también iba a jugar en el 82, pero solo marca en el año 74, cuando tiene casualmente la número 10, convierte 6 goles. Mario Kempes, uno de los mejores jugadores quizás de la historia del fútbol argentino, un hombre muy grandote, con mucha habilidad. Uno piensa en Batistuta, pero era un poco más hábil que Batistuta. Uno piensa en Zlatan Ibrahimovic, no tan hábil como Ibrahimovic, pero sí con la misma fuerza física. La verdad es que Kempes fue determinante para ese campeonato, del cual alguna vez haremos un informe específico hablando de si fue o no tan meritorio. Lo que sí, más allá de lo que puede haber ocurrido en el partido con Perú, el famoso partido con Perú del año 78, donde Kempes marca 2 goles, supuestamente no fue muy marcado. Sí, lo fue en el partido contra Holanda, y Mario convierte 2 goles en la final, lo que obviamente lo catapulta a uno de los mejores jugadores de la historia del fútbol argentino, quien sufre de ser contemporáneo de quizás el verdadero mejor jugador de la historia del fútbol argentino, que ya un año después del año 78 iba a ser número 10 del primer mundial juvenil que se iba a jugar en Japón en el año 79. Me refiero obviamente a Diego Armando Maradona, quien podría haber sido convocado para el mundial 78 por César Luis Menotti, quien no lo convocó por ser muy joven. Algunos consideran uno de los errores más grandes de la historia del fútbol argentino, otros consideran que nunca se basaba en la verdad. Yo creo que Maradona no habría impedido que Argentina se haga campeón, pero nunca vamos a saber la verdad. Maradona agarra su primer mundial en 1982 con la camiseta 10, 86, 90 y 94. Son 4 mundiales, de lo cual lo pone al único jugador argentino con tantos mundiales encima hasta el momento, y el único con tantos mundiales con la camiseta 10, y eso probablemente ya no se vaya a superar. La cuestión es que en el año 82, cuando Maradona tiene su debut en los mundiales mayores, es expulsado, o sea, convierte 2 tantos, pero es expulsado en el partido con Brasil, y hace recordar un poco a esas historias de películas de baile donde uno se presenta a la audición y la primera vez le sale mal y en la segunda la rompe. Eso es más o menos lo que ocurre en el año 86, cuando Maradona vuelve a ser titular número 10, y en este caso también capitán del equipo que se iba a consagrar campeón del mundo. La figura de Maradona en el Mundial 86 es probablemente la mayor referencia que se pueda tomar de la injerencia de un solo jugador en un equipo grupal, ¿sí? Es ineludible, quizás no sea el máximo exponente, pero probablemente sea ineludible la comparativa si uno piensa que si Argentina no hubiese contado con Maradona, muy probablemente no haya pasado aquel partido de cuartos de final donde se le gana por 2-1 y Maradona convierte aquellos 2 goles y Inglaterra convierte 1. Supuestamente podríamos haber perdido aquel partido.
Maradona trasciende la figura del futbolista en sí. Es una referencia de lo que era la Argentina de entonces. Solamente el hecho de jugar al fútbol es su actividad laboral. En este caso, lo que ocurre con Diego Maradona en el año 86, a 4 años de la Guerra de Malvinas, ¿sí?, que fue durante el Mundial 82, al momento de tener la posibilidad de hacer un gol con la mano que fue convalidado, eso se torna como la máxima expresión de la viveza criolla argentina, que parecía justificada teniendo en cuenta el rival. Pero Maradona, con vergüenza también de alguna manera, luego de en la jugada siguiente, convierte que es considerado el mayor gol en la historia de los mundiales, ¿sí? Y hay que tener en cuenta que uno puede haber visto el video miles de veces y no toma dimensión de lo que significó en su momento la jugada de todos los tiempos, donde, como se hablaba de la mano de Dios, aquí estamos hablando de las piernas de Dios. Una jugada que de alguna manera limpia lo que había ocurrido en la primera jugada y lo catapulta a Maradona a la figura de Dios. Sí, o sea, Maradona ya no era rey como Pelé, era el dios del fútbol ahora, y a partir de ahí comienza de alguna manera la fantasía histórica que tenemos por este muchacho, que siempre consideramos que nos puede llegar a salvar las papas. Recordemos, Maradona ha sido partícipe de programas de espectáculos, ha sido partícipe en cuestiones políticas. Entre el 86 y el 90 Maradona se casó en el Luna Park. Pero bueno, la cuestión es que vuelve Maradona a figurar en el Mundial 90 y cuando tiene la oportunidad de llegar supuestamente en excelente condición física en el primer partido, recibe demasiadas patadas y eso afecta a su tobillo y luego tiene todo el mundial sin convertir goles, pero la jugada en el mundial del 90 frente a Brasil en el partido de octavos de final denota que esta persona todavía está en cancha y que puede albergar la magia necesaria, la mística esa que venimos hablando de la camiseta número 10. En el mundial 94, cuando Argentina parecía que quedaba fuera, Maradona volvió para ayudar a la Argentina a ganar el repechaje frente a Australia. En el mundial 94 convierte su último gol con lo que le ponen 8, la misma cantidad que había convertido Guillermo Stabile en el primer mundial de fútbol, aquel todos en un mundial, Maradona en 4 mundiales, pero llegaba también a ser el máximo goleador argentino en mundiales. Y luego la historia conocida con la cuestión del doping, que nunca vamos a saber lo que ocurrió. Lo cierto es que quedamos afuera del mundial, primero Diego y luego el resto de la selección. A partir de ahí, la mística que había generado la camiseta de este muchacho lo hacía en una posición de que nadie más iba a poder reemplazarlo, lo cual era muy cierto. En ese mundial del 94 ya aparece como suplente la figura de Ariel Ortega, quien era el mejor jugador juvenil en ese momento, que ahora sí era convocado para no volver a cometer el error que había cometido Menotti en el 78. Entonces, cuando Ortega entró en esos partidos del mundial 94, tuvo alguna participación destacada, y lo que lo convierte en el 10 referente ahora sí para el mundial del 98, ya con un Maradona retirado. Y Ortega, quien era también uno de los 5 mejores jugadores del mundo en ese momento, uno de los mejores jugadores en su posición sin duda, era determinante convirtiendo 2 goles y teniendo un excelente partido también frente a Inglaterra, como un revival de lo que había sido la figura de Maradona y por qué no la de Ratín. En el mundial del 98, en el partido de cuartos de final, su acción lo expulsa, y bueno, eso hace que haya cambiado muchísimo el desarrollo del equipo, por lo cual Ortega nunca llegó a cubrir esa figura que tenía Maradona, y hasta el Mundial 98 había posibilidades de que de alguna manera lo cubra. Ya para el 2002 Ortega, sin esa responsabilidad, jugando en otra posición ya con el equipo de Bielsa, no puede cambiar tampoco el destino de este equipo, que se le pedía a Ortega, por ejemplo, que marque al lateral izquierdo del otro equipo, aunque sea Roberto Carlos. Entonces se empieza a alterar un poco la posición del 10, quien capaz Juan Sebastián Verón la ocupaba, pero todos sabemos el malísimo mundial que tuvo Verón en el 2002, lo cual dejaba la posibilidad de que no se utilice más la camiseta número 10. Empezaron a hablar estupideces como poder retirar la camiseta de la selección, hasta que la FIFA tuvo que decir, mire, eso no se puede hacer. Por eso es que Ortega la utiliza en el 2002, y para el 2006, cuando Ortega ya estaba un poco más grande, quien utiliza la camiseta era el mejor 10 de la Argentina a nivel de país, y el referente de Boca en ese momento, me refiero a quien no, sí, Juan Román Riquelme. Entonces, tanto Ortega como Riquelme son los jugadores que estuvieron en el medio de los 2 10 más grandes argentinos. Hay que recordar también que en la era de Maradona, el gran 10 de Independiente era Bocini, el gran 10 de River era Alonso, que incluso la figura de Kempes, todo ha sido tapado por Diego, e incluso, o sea, los jugadores anteriores, los contemporáneos y los posteriores, tanto Ortega como Riquelme tuvieron la enorme presión de llevar la 10, uno como símbolo de River, el otro como símbolo de Boca, y no han podido
campeonar. De esa manera siempre han mantenido algún perfil conflictivo, ya sea con la prensa, con su familia o con sus otros compañeros. Lo que deja ahora sí la posibilidad de que, bueno, no tenemos un jugador que vaya a cubrir la necesidad de Maradona, y se empezaba a hablar ya en el año 2004 de que venía un nuevo sucesor que tenía ciertas características de velocidad, parecía mentira, pero un tal Lionel Messi iba a ser llamado a ser el nuevo Maradona, y ya es convocado también para romper con la hegemonía de lo que había planteado Menotti en el año 78 de no convocar el juvenil, como sí lo hizo Basile en el 94 con Ortega. Peckerman en el 2006 también lo lleva a Messi sin ponerlo en el partido decisivo. Lionel convierte un gol, es todavía muy joven y no tiene la responsabilidad de llevar el equipo adelante, de ser el 10 del equipo, responsabilidad que el propio Maradona como técnico le da en Sudáfrica 2010. Increíblemente, Messi juega 5 partidos y no convierte ningún gol, como le había pasado a Diego en 1990. Entonces se empieza a hablar un poco de la verdadera injerencia en el equipo. Lionel no tiene un mal mundial, patea muchísimas veces al arco, pero no puede convertir. Entonces queda la incógnita de si todavía es muy joven, al fin y al cabo tiene la edad que tenía Maradona en el 82. Bueno, se le da la oportunidad para continuar, obviamente, y a ver qué es lo que ocurre con su carrera. Y en el 2014, Lionel tiene de nuevo la posibilidad de jugar el mundial, y ahora sí llega a la final, siendo totalmente determinante en la primera ronda y hasta, digamos, el momento del gol de Di María en los octavos de final frente a Suiza, no teniendo un gran partido ni en cuarto de final, ni en la semifinal, y mucho menos en la final frente a Alemania. A esta altura se puede hablar sobre el mejor 10 de la historia del fútbol argentino. Claramente, con lo que le vinimos contando, la figura de Maradona no ha sido pero ni de cerca superada. Solo la figura de Messi parece amenaza con mover al Diego del trono, del podio de los mejores jugadores de la historia. Si Messi hubiese ganado en la final del 2014, el Mundial ese de Brasil habría sido considerado doble, habría superado el Mundial de México o superado incluso el Mundial del local del 78. Esto no se dio, lo dejó a Lionel con una final del mundo como tuvo, por ejemplo, Diego en el 90. Quizás sea al revés, ¿no es cierto? Maradona gana primero y luego sale segundo. Acá quizás Lionel sale segundo primero y luego sale primero. La pregunta histórica de quién es mejor, Maradona o Messi, hay varias cosas como para responder. Esto es sin ánimo de discutir con nadie que pueda llegar a pensar distinto. A lo que voy es que Messi ha hecho más goles. Messi ha ganado más cosas. Lionel es más rápido. Esto no cabe ninguna duda. La genética ha ido evolucionando. Entonces Messi es un jugador de 20 años después de Maradona, 25 años después de Maradona. Yendo al fútbol puntualmente, el panorama de juego de Diego era superior en el control de todo el equipo a lo que es el Lionel Messi. El pie izquierdo de Maradona era superior, quizás para los tiros libres, pero la condición natural, física de Diego, como sabemos todos, el juego de las adicciones, ha hecho que físicamente no se pueda comparar con un muchacho que ha sido sano toda su vida. Hay otra cuestión, ya se le digo que Maradona es un ejemplo de la Argentina, quizás Lionel no sea un ejemplo de esta Argentina, quizás sea solamente un futbolista, no una persona que es un malabarista que vino a jugar al fútbol al planeta Tierra. Es distinto. Ahora, también yendo a lo que es la verdad y siendo justo con los resultados. Si en el hipotético escenario que Argentina ganara el Mundial de Rusia 2018, muy difícil, ¿no es cierto? Pero como se dan solamente si caemos en la lógica, España, que está muy bien, debería ganar su grupo. Brasil, que está muy bien, debería ganar su grupo. Alemania, que está bien, debería ganar su grupo. Si Argentina gana su grupo, podríamos tener, por ejemplo, un partido de octavos de final frente a Perú, un partido de cuartos de final frente a España, que si lo gana Messi, un partido de semifinal frente a Brasil, que si vuelve a ganar y supongamos que hace un par de goles Lionel, y después la final contra Alemania, que si la vuelve a ganar y llega a ser un gol Lionel o no, o simplemente estar en el partido, ahí podemos hablar de un Messi que por lo menos empataría en títulos la figura de Diego Maradona, quien ya ha superado en cantidad de goles en selección. Obviamente que la trascendencia de estos goles no es la misma. 8 tiene Maradona en mundiales, 5 tiene Lionel. El mundial se está por jugar. Si Messi vuelve a tener una actuación destacada, lo que vemos todos los fines de semana en el Barcelona, acaba de hacer 3 goles para salir campeón con Barcelona, faltan 40 y pico días del mundial, no tiene más nada que jugar. Si llegare a tener el resultado, el mundial que todos esperamos, no solo lo empata, sino que hasta le puede ganar a Diego Armando Maradona. Mientras tanto, gana el Diego. Muchísimas gracias, espero que continuemos. Ahora vamos a hacer el informe sobre los delanteros de la selección argentina. Lo que sí les pido es que estén sintonizados, que puedan compartir el video con todos los que a ustedes les guste el fútbol y más que nada que se queden tranquilos porque el mundial lo ganamos nosotros si somos los mejores.